Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Yo me levanté esta mañana cantando esa canción. Quizás por lo del sermón de esta mañana. Y yo decía, qué lindo que lo cantaran ahora los chicos, dije yo. Pero no les dije nada. Pero yo veo que el Espíritu Santo nos mantiene en la unidad espiritual, tanto en la alabanza como en la predicación de la palabra. Y que Dios bendiga todo lo que estamos haciendo para Él de corazón. Amén. Qué bueno verles en este año nuevo. Desde el año pasado no veo a algunos de ustedes. Y qué gusto de saludarles y desearles nuevamente un feliz año para los que no estuvieron el 31 con nosotros. Deseo que Dios les bendiga en este año nuevo. Amén. ¿Por qué no oramos para que Dios siga obrando en nuestros corazones esta mañana? Amado Padre Celestial, queremos esta mañana darte gracias, Señor, por tu presencia aquí, Señor, que estás con nosotros, iniciando este año, Señor. Nos disponemos en este momento delante de ti para que tú nos hables a través de la palabra, ya que tus pensamientos son de paz y de bien, para que se cumplan los propósitos en nuestra vida, Señor, de parte tuya. Pedimos que nos ayudes en este nuevo año, Señor, que nos acompañes todos los días y que podamos todos hacer la parte que nos corresponde en nuestra vida. Queremos tener un buen año, mejor que el año pasado. Eso no quiere decir que no van a haber problemas y dificultades, pero sabemos que en cada una de esas situaciones tú vas a estar con nosotros y tú nos vas a ayudar. Y por eso queremos que vayas con nosotros en este viaje que iniciamos para este 2021, Señor. Queremos contar con tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que no pueden estar con nosotros, que nos están sintonizando en sus hogares, ya sea aquí en El Salvador o fuera del Salvador. Te pedimos que los bendigas. Los que están ingresados en el hospital, oramos por ellos para que tú los bendigas y tú los levantes con poder y con autoridad de cualquier enfermedad que les esté afectando, Señor. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea con nosotros hoy y todo este año, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a predicar bajo el título La clave para tener éxito el 2021. ¿Cuántos quieren que les vaya bien este año? Yo también, hermano. Y quiero que a la iglesia le vaya bien este año también. Todos los ministerios también. Pero es importante que entendamos algo. La obra que está realizándose en nuestra vida y en la iglesia la está haciendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y nosotros tenemos que disponernos para Él. Haciendo una remembranza de lo que vimos el 31, aprendimos que la prosperidad, esta palabra en el hebreo es un sinónimo de triunfo, de éxito, y poner adelante de nuestro caminar la presencia de Dios con nosotros. O sea, que Dios vaya como buen pastor y nosotros como ovejas detrás de Él, siguiendo sus pasos y el camino que Él nos está trazando.
Aprendimos también que Dios quiere bendecirnos con prosperidad, pero hay condicionantes que hay que tomarlas en cuenta. La primera es que seamos esforzados, diligentes, trabajadores, valientes, amén, que demos lo mejor de nosotros para realizar la labor que Dios quiere que hagamos. Y también el otro aspecto es que lo tomemos en cuenta a Él y su palabra para saber cuál es el camino que debemos andar. Y vimos el ejemplo de Josué, como Dios le demanda eso, y le dice que medite en la Escritura de día y de noche y que ponga por obra lo que en ella está escrito para que prospere su camino y que todo le salga bien. Y todos queremos eso. Pero al mismo tiempo vimos la obra del diablo para tratar de estorbar que Josué no cumpliera el propósito de Dios en su vida. Podían venir las dudas, la duda de que pudieran cruzar el Jordán, que estaba crecido, tenía 3 kilómetros de ancho por 12 de profundidad. También el exceso de confianza y la irresponsabilidad que conlleva eso, en el sentido de que ellos quisieron conquistar una ciudad más pequeña, pero el pecado que había en ellos les afectó para no alcanzarla. Y bien dice la Escritura que el que oculta su pecado no va a prosperar. El que lo confiesa alcanzará la misericordia de Dios. Y también vimos el engaño por la falta de discernimiento espiritual. Y es una de las cosas que más está haciendo el diablo hoy ante la posible venida de Cristo en estos últimos tiempos. Y no posible porque Él no quiera venir, sino que es posible en la distancia del tiempo de nosotros y el tiempo de Él. Él viene pronto y el enemigo está tratando de una u otra manera de engañar a las personas. Pero hoy aprenderemos a depender de Dios para triunfar. ¿Amén? ¿Oyeron eso? Tenemos que aprender de Dios para triunfar y depender completamente de Él. Y quiero que veamos un consejo que un padre le da a su hijo antes de morir. Creo que es importante que podamos dar un buen consejo a nuestros hijos cuando ya nos toca partir de aquí. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, vemos cómo David, el rey, le da este consejo a su hijo Salomón, que iba a heredar el trono de Israel. Primero de Crónicas 28, versículo 9. Veamos lo que dice. ¿Lo tienen ya? Dice de la siguiente manera: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de ¿qué? De los pensamientos. Y subrayo esto, mira. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué le parece? Aquí hay una recomendación bien importante, y es que Salomón considere al Dios de su padre, al Dios a quien su padre le había servido, y le pide que también Él le sirva con un corazón perfecto y de buen ánimo y voluntariamente. Porque de todas maneras Dios entiende los pensamientos y conoce el corazón del hombre. Y después le da otro principio, le dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará
para siempre. ¿Qué le parece? Indudablemente que aquí está la clave para que nosotros salgamos triunfantes este 2021. ¿Verdad? La clave, ¿cuál va a ser? Que Dios vaya con nosotros, que Dios esté con nosotros y que Dios nos aconseje a nosotros. Entonces veamos como primer punto las consecuencias de mi buena actitud y mala actitud hacia Dios en este año nuevo. Y busquen conmigo en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26, versículo del 1 al 5. Vamos a hablar del rey Usías. 26 de segundo de Crónicas, del 1 al 5. Y dice así la Biblia: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, ni el DUI había sacado esto, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Oiga bien, 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. O sea que su padre le dio un buen ejemplo. Y persistió en buscar a Dios. Son efectos especiales ahí. Y persistió en buscar a Dios. Es que Dios quería llamar la atención a este versículo. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días dice que buscó a Jehová. ¿Qué pasó? Él le prosperó. ¿Okay? Aquí está la clave. En los días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces el verbo clave aquí es buscar a Jehová. Y lo cantábamos, ¿verdad? Buscar a Jehová. Hay dos palabras en el hebreo para este verbo buscar. La primera es lagash, que significa buscar un espacio para estar delante del Señor. O como quien dice, llegar y buscar los primeros asientos en el templo. Amén. Para estar más cerca. A algunos les gusta allá atrás, pero a muchos les gusta estar adelante. Especialmente aquellos que vienen atormentados, afectados por una situación difícil, les gusta estar más cerca del altar en la presencia de Dios que otros. Entonces, es lo mismo como cuando aquellos discípulos le pidieron a Jesús: mira, cuando vengas en tu reino, y yo quisiera estemos uno a un lado y mi hermano al otro lado. Y usaron a la mamá para hacerle ese pedido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y Jesús les contestó: bueno, no está en mí darlo, eso mi Padre es el que lo va a dar, esos lugares. Muy importante. Entonces, ese verbo lagash tiene que ver eso, buscar un espacio para estar delante del Señor. Y el otro, que es la porción que aparece aquí en la Escritura, en lo que leímos, es el verbo darash. Ese tiene que ver con la actitud que yo tengo en mi búsqueda. Amén. La actitud que yo tengo en mi búsqueda. Esta palabra es un sinónimo de indagar, consultar, preguntar, frecuentar, examinar, escudriñar, inquirir, persistir, pero hacerlo de todo, miren, corazón. Es como que a usted le dejaron un deber de investigación, pero a usted no le interesa. En cambio, aquel que sí le interesa se va a poner empeño en hacer las cosas. Busquen Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4.
versículo 29. Aquí hay una exhortación de Dios para Israel después de decirles que tengan cuidado con la idolatría. Les dice, ya cuando estén en Canaán, 4:29 de Deuteronomio, dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué espera el Señor? Que lo busquemos de corazón, amén, con un corazón sincero y sometido delante de Él. Entonces dice la Escritura que Uzías persistió en buscar a Dios en esos días. ¿Y qué hizo Dios? Dios le prosperó, amén. ¿Quiere usted que este año 2021 sea un próspero año para usted? Hermano, busque de Dios. ¿Oyó eso? Busque de Dios. Busque a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Ponga su vida en las manos de Dios. Y lo cantábamos hoy, a ti el alfa y el omega. Ahí expresábamos eso, pero a veces cantamos ya porque ya no sabemos la alabanza, pero a veces ni le hallamos el sentido después de lo que estamos cantando. Pero ahí nos estamos disponiendo a la voluntad de Dios. Entonces, tiene que ver con una actitud de rendición al Señor. Entonces este hombre buscó a Dios y Dios le prosperó. ¿De qué manera? En los versículos 6 y 7 dice que él derrotó a todos sus enemigos. Amén. Derrotó a los árabes, derrotó a los filisteos. Y ante esas victorias militares, dice el versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y oiga esto, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿qué? Poderoso. Mire, si a usted le va muy bien este año, usted va a ser famoso, porque tal vez a otros no les vaya bien, ¿verdad? Tal vez a otros de su familia no le vaya bien, entonces para su familia, pues usted, puchica, qué galán está este está bendecido y nosotros no. Igual sus vecinos, sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Los otros empresarios que tienen al igual que usted un negocio o una empresa, una oficina, van a ver que usted ha prosperado y usted está bendecido de parte de Dios, aunque tal vez ellos no sepan por qué, ¿verdad? Entonces se va a volver usted una persona muy reconocida y famosa. Hasta es posible le puedan dar un premio por ahí a nivel público, ¿verdad? Porque ha sido una persona muy exitosa. Así Uzías se hizo poderoso y famoso. Después que hizo, dice, fortificó las ciudades de Judá, empezó a fortificarlas, construir los muros. En el desierto trabajó también construyendo torres, cisternas, un montón de cosas que hizo. Y además de eso, dice el versículo 10, era un amigo de la agricultura, le gustaba la agricultura. Llevó a Israel a que ellos se dedicaran a la agricultura, que sembraran, que tuvieran ganado. Entonces, y de esa manera el pueblo empezó a prosperar económicamente. Sembraron viñas, tenían de todo tipo de alimentos que ellos estaban cosechando, y aparte de eso, ellos tuvieron un gran ejército, dice el versículo 12 al 14. Tenía un gran ejército de 2.600 oficiales valientes que le servían a él y 307.500 guerreros muy poderosos, fuertes y bien armados hasta los dientes. Estaban bien equipados, hermanos. Tenían sus armaduras, tenían escudos, tenían lanzas, o sea, estaban dispuestos para pelear, y aparte de eso tenían todo el equipamiento que los hacía ellos un ejército muy poderoso. O sea que se había preocupado por todas las áreas de la nación. Y aparte de eso, dice el versículo 15, se lo leo aquí, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mire, aquí la Fuerza Armada tiene su área de ingenieros, ¿verdad, hermano Francisco? Se llaman ingenieros de la Fuerza Armada. Entonces ellos trabajan haciendo puentes y haciendo un montón de cosas. Dice, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes
para arrojar saetas y grandes piedras, y después dice, otra vez, mire, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse, ¿qué? Prósperos. Así que tenía una división de ingeniería y también de artillería este hombre, y eso lo había convertido en una persona muy, pero muy, ¿qué? Famosa más allá de las fronteras de todo Israel. ¿Le gustaría estar en una condición como esa? ¿Quisieran ustedes prosperar de tal forma que ustedes sean famosos en todo San Miguel? Veo que no les parece bien las cosas, o como que no lo creen, ¿verdad? Que Dios me va a bendecir tanto para que sea tan reconocido en todo San Miguel, en todo el oriente o en todo el país. ¿Creen ustedes que Dios no puede hacer eso? Dios puede hacerlo, pero el problema puede estar en nosotros. Uno, que no le creamos a Él. Dos, que no hagamos lo que Él dice. Tres, que dudemos que Él sea capaz de hacer todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas, fíjense, que no pueden lidiar con la fama. Porque hay personas que cuando se vuelven famosos se enferman. Como dicen por ahí, les pasa la del camarón. Todo se les va para la cabeza. Se marean allá arriba, porque creen que el éxito, alcanzar el éxito es llegar a la cumbre, a la cúspide. Y al llegar allá, que no tienen mucho oxígeno, se marean. Y el éxito no es que usted llegue a una cumbre. El éxito es que usted se mantenga exitosamente en el transcurso de su caminar y de su vida. Pues este hombre, hermanos queridos, siendo tan famoso y tan bendecido por buscar a Dios, se le olvidó pues lo que había dicho David a Salomón, que si dejamos al Señor, Él nos dejará a nosotros. En otras palabras, si lo buscamos a Él, lo vamos a hallar, va a estar con nosotros. Pero si le damos la espalda a Él, pues nos va a ir mal. Entonces debemos tener mucho cuidado con el éxito y la fama, porque a veces con estas cosas puede venir el pecado que hizo que, mire, Satanás cayera hasta lo más bajo, y es el orgullo. Vean que dice el versículo 16, segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón, ¿qué le pasó a su corazón? Se enalteció para su ruina. No dice que tuvo problemas de colesterol, sino que dice, se enalteció. El orgullo, la altivez de espíritu, la soberbia, los ojos altivos, estaban, ¿qué? Afectando ya la vida de este hombre, porque él se consideraba el non plus ultra rey de ese tiempo. Y dice, se enalteció su corazón para su ruina, porque, ¿qué hizo después? Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea que a él se le olvidó, hermano, que todo lo que había logrado era por la infinita gracia y la misericordia de Dios. ¿Amén? ¿Oyeron eso? Es tanto así, ¿ven? Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Por su bendita misericordia estamos aquí hoy, dándole la gloria y la alabanza a Él. Amén. Así que no tenemos que sentirnos orgullosos, o como dijo alguien en buen salvadoreño, no seamos creídos, porque estamos vivos en este nuevo año. Más humildes tendríamos que estar hoy, de ver que Dios ha sido bueno con nosotros y fiel también con nosotros. Y dice, versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se enfrentaron con él los sacerdotes. Él decidió entrar en el templo a quemar incienso en el altar, que era una labor que no le correspondía. ¿Oyeron eso? Como que están bien definidas las áreas donde el rey tiene que desempeñarse, y no tiene que mezclar
lo que es el reinado con lo que es el servicio en el templo para Dios, porque para servirle al templo ya habían personas designadas por Dios para eso. Y dice en versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no le tuvieron temor, fíjense, a pesar de ser famoso y tener todo el ejército a la par de él, miren, se le pararon en 30 los sacerdotes, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, o sea que has pecado a sabiendas de que esto no te toca hacerlo. Y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. En otras palabras, no te va a considerar Dios, no te va a tomar en cuenta Dios lo que vos estás haciendo. Entonces Usías, teniendo, dice, en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, oiga bien, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. La lepra es un sinónimo de ¿qué? De pecado. ¿Okay? Él estaba pecando y de repente la lepra le brotó aquí en la frente. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también él se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Okay? La paga del pecado que es muerte. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y dice el 23, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Muchos se olvidan de dónde han salido. A muchos se les olvida la trayectoria que han recorrido y cómo Dios ha sido tan bueno para apoyarlos y ayudarles en todo. Primero de Crónicas 28. Primero de Crónicas 28, versículo 9. Lo repetimos lo que le dijo David a Salomón. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué pasó con ese pecado que él cometió? Fue desechado por Dios y ya no volvió a ser rey, sino que imagínense, salió del palacio a ser recluido él solito, a vivir aislado, en confinamiento, para siempre hasta el día de su muerte. Así que debemos tener mucho cuidado. Dios quiere bendecirnos, amén. ¿Oyeron eso? Dios quiere bendecirnos. Dice la Escritura que su mano no se ha cortado para bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Pero es importante que usted y yo le busquemos a Él de todo corazón, le sirvamos a Él voluntariamente, con buen ánimo de servirle a Él, y recordar que aunque venga la bendición, esa bendición es porque Dios nos la da. Amén. Y nosotros no nos creamos más que los demás, o creamos que vamos a usurpar las labores de otros, solo porque creemos que estamos bendecidos de parte de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. En el segundo punto que quiero compartir con ustedes, es que a pesar de la buena actitud y de la búsqueda de Dios, no estamos exentos de cometer errores, porque no somos perfectos. Amén. Somos seres humanos, Dios está trabajando con nosotros, pero podemos equivocarnos en estos menos de 365 días que tenemos por delante. Busquen conmigo segundo de Crónicas 31. Vamos a ver otro caso aquí.
versículo 21. Estamos hablando del rey Ezequías. Este es otro rey. En este rey las cosas fueron al revés. El papá fue muy malvado, pero él decidió vivir correctamente. Qué bueno es que tengamos la capacidad de decidir el camino que tenemos que tomar, a pesar de que muchos tuvimos el mal ejemplo de nuestros padres. Dice el 31-21, segundo de Crónicas. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, dice, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué le pasó? Y fue prosperado. ¿Amén? Le fue bien. A Ezequías le fue bien, ¿por qué? Porque decidió servir a Dios, buscar a Dios con todo su corazón. Y miren, por gravedad venía ahí la bendición y la prosperidad para este hombre. Él comenzó a reinar, dice el 29, 1 y 2, capítulo 29, versículo 1 y 2, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Este ya estaba más grandecito. Aquel tenía 16, este tenía 25 y había madurado un poquito. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Y qué dice el versículo 2? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces estaba siguiendo, miren, los mismos consejos que David había entregado. Entonces, y Dios empezó a usar a este hombre. Este es uno de los reyes buenos que hubo allá en Israel. Entonces, ¿qué pasó con este hombre que decide hacer lo bueno y lo recto? En el versículo 3 aquí mismo dice que él restablece el culto a Jehová en el templo. Por la maldad que había hecho su padre, que habían adorado a otros dioses y tenían altares por todas partes y adoraban otros ídolos, Israel se había desviado y el templo había quedado solo. En el templo no estaban efectuando toda la liturgia que Dios había establecido en la ley de Moisés. Y estaba tirado el templo, estaba abandonado el templo, no había nadie en el templo, no habían servidores en el templo, no estaban sacerdotes en el templo. Y él empieza a restablecer el culto en el templo de Dios. Después, en el capítulo 30, versículo 1 y 2, dice que él decide celebrar la Pascua. Dios había dado una ordenanza de que Israel tenía que celebrar la Pascua, y la Pascua significa liberación. Era un recordatorio para todo Israel que un día Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, que es un sinónimo de la esclavitud del pecado, y que Él es el único capaz de libertarnos y darnos la bendición de ser libres. Y Él decide celebrar la Pascua. Y dice en el versículo 5 del capítulo 30, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. O sea que ellos no habían celebrado esa fiesta, y este hombre decide que hay que celebrarla cuando se dio cuenta que había una ordenanza para que se celebrara. Y en los versículos 25 y 26 dice que el pueblo se alegró, toda la congregación, porque de todo Israel fueron invitados, y hubo entonces, dice el 26, un gran regocijo en todo Jerusalén. Toda la gente se alegró de aquella celebración. En el capítulo 31, versículo del 2 en adelante, dice del 1 al 2, no, solo el versículo 1 dice, fíjate bien, después de que celebraron esa gran fiesta de la Pascua, el versículo 1 del capítulo 31 dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés,
hasta acabarlo todo. Y después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Hubo un gran avivamiento por todo esto que ellos estaban haciendo en esta fiesta, que empezaron a eliminar todo aquello que estaba suplantando a Dios en la vida de toda la nación. Y luego este hombre reorganizó el servicio de los sacerdotes y los levitas en el capítulo 31, del versículo del 2 en adelante. Empieza a ordenar y a hacer listado de los sacerdotes para que ellos empezaran y mantuvieran el servicio en el templo. ¿Y qué pasa cuando uno está dando pasos, hermanos, a que las cosas se hagan como Dios quiere que se hagan? Viene el enemigo a atacar. ¿Oyeron eso? El diablo nunca va a estar contento de que haya un avivamiento en su vida personal. Él no va a estar contento de que usted esté buscando a Dios con todo su corazón. Él no va a estar contento de que usted le esté sirviendo a Dios voluntariamente y con ánimo pronto, que no tengan que estarlo a cada instante, mire, venga a hacer esto, a usted le toca ahora, mire, usted está programado, no, sino que voluntariamente, sin necesidad de que lo estén ahí buscando, usted va a ser responsable con el compromiso que tiene delante de Dios, y el enemigo no va a estar contento. Dice aquí, hermanos, en el capítulo 32, en el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Le llegó una enfermedad de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ustedes se acuerdan bien. También Dios, en ese momento, cuando usted va al libro de Isaías, va a encontrar eso también, Isaías 38. Va a encontrar este momento cuando Dios le manda a decir al profeta Isaías, mira, anda, ve a Ezequías y decirle que se va a morir de esa enfermedad, pues mejor que ordene toda su casa porque él se va a morir de esa enfermedad. Entonces va Isaías a avisarle, mira, vengo a verte, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? Bueno, pues quiero decirte de parte de Jehová que fíjate que él dice que te vas a morir de esto. Así que ahí nos vimos. Y aquel hombre quedó impactado por esa noticia, empezó a llorar, puso su rostro contra la pared, llorando, y le dijo al Señor, Señor, yo te he guardado todo lo que me has dicho, yo he sido obediente. Y empieza a clamarle a Dios que tenga misericordia. Y no había salido del todo Isaías del palacio cuando Dios le dice, mira, regresate. Decirle que le voy a dar 15 años más. Y la señal va a ser que en el reloj de acá se va a retroceder 10 grados. Y esa fue la señal. Isaías regresó y le dice, mira, fíjate que yo ya iba saliendo del palacio y me dijo el Señor esto y esto y esto. Así que te vas a componer. Y dice la Escritura que realmente él se compuso. Se sanó el hombre. Pero, ¿qué pasa muchas veces cuando recibimos un milagro de esa naturaleza? Cuando estamos que vemos que la muerte está cerca, cuando sentimos que ya huelemos a ciprés, ahí estamos, Señor, ayúdame, salvame, si vos me salvaste voy a servir más. Si vos me salvás, Señor, no me muero, te voy a dar el diezmo siempre. Ya 10 no te lo doy, pero hoy sí te lo voy a dar. Y empezamos a hacerle un montón de promesas al Señor. Y ya después, cuando estamos sanos, un mes después, se nos olvidaron todas esas cosas. Y empezamos después a vivir como antes vivían. ¿Y eso le pasó a Ezequías? Y dice en el versículo 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había hecho Dios, sino que, igual que Usías, mire, se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Se encendió la ira de Dios, se molestó Dios por la actitud de este hombre que se sintió orgulloso, como que
él ha de haber pensado que Dios tenía la obligación de sanarlo a él. Pero, ¿qué pasó después cuando empezó a sentir la ira de Dios? Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló, entendió que estaba actuando de una forma equivocada, ¿verdad? Y decide humillarse, pedirle perdón a Dios, él y los moradores de Jerusalén. Y no vino, oiga bien esto, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Más alcanzó a verlo, ¿verdad? Alcanzó a verlo en el sentido de que con el tiempo, hermanos, vinieron los asirios a invadirlo en el capítulo 32. Vinieron los asirios a invadirlo, el rey Sennacherib quería destruirlos, pero sin embargo Dios lo guardó y este rey regresó humillado a su casa y allá sus propios hijos se encargaron de matarlo a él. Entonces encontramos que cometió un error y se salió del error, lo arregló, pero después cometió otro errorcito, fíjense. Este hombre cometió un error. En el capítulo 32, en el versículo 27, y dice, y tuvo Ezequías, mire cómo lo había prosperado Dios, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, dice, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, y piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. ¿Okay? Y después dice, asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice la palabra. ¿Quién lo había bendecido este hombre? Dios lo había bendecido. Y dice, este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque dependía de Dios. Y dice después, versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó ¿para qué? ¿Para qué lo dejó? Para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. ¿Se dan cuenta? Dios conoce nuestros corazones y va a permitir ciertas cosas para que los demás se den cuenta de lo que hay adentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Lo que sucedió aquí es que de Babilonia, el rey de Babilonia envió unos representantes del cuerpo diplomático a ver a Ezequías, ¿verdad? Para ver su prosperidad, su abundancia, su riqueza, ¿verdad? Y él, cuando esta gente llegó, les enseñó todito lo que había. Les enseñó todas las bodegas y todas las bendiciones que tenía, toda la riqueza que tenía, les enseñó todo. Y fíjense que esa era una estrategia que muchas veces sucedía en aquel tiempo, de que enviaban gente de ese tipo para espiar cuáles eran las condiciones en las que vivía la gente, si eran ciudades amuralladas, si tenían protección, si tenían un buen ejército, si tenían bastante riqueza. Entonces, y por eso, debido a esta falla que este hombre cometió, Isaías lo reprende, le dijo, mira, vinieron esa gente, sí, vinieron a visitarme, los mandó el rey para ver cómo estábamos, porque se dio cuenta que estaba enfermo, pero ya estoy recuperado y vino a ver cómo estaba todo esto. Ajá. ¿Y qué hiciste? Le dice. Bueno, yo le enseñé todo. Es como que ven un impío aquí y empezamos a enseñarle todo lo que hay aquí y no sabemos si es un ladrón.
y va a ver por dónde se puede meter, qué es lo que se puede llevar, ¿no le parece? Entonces, eso hacían en aquel tiempo. Y le dice Isaías de parte de Dios, bueno, pues quiero que sepas que eso que hiciste no está bien. Y, ¿sabes qué? Todo lo que le enseñaste se lo van a llevar ellos. Pero ¿sabes qué? No va a ser en tu tiempo, sino con tus descendientes. Y ustedes saben bien qué es lo que pasó. Babilonia invadió Judá, destruyó Jerusalén, quemó la ciudad y se llevaron todos los tesoros que había este hombre recogido de parte de Dios. ¿Qué es lo que le pasó? La vanidad le pasó la factura. Así que debemos tener mucho cuidado de andar queriendo impresionar a otros con lo que Dios nos ha dado. Amén. Dejemos que los demás por sus propios ojos vean lo que quieran ver y no necesitan ver todo lo que Dios nos ha dado. Concluyendo, hermanos, tenemos 4 puntos para terminar. El primero, en el Salmo 34:10, en la última parte dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mire, la última parte de este salmo. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿No quiere usted que le falte nada? Pues busque de Dios. Amén. Levántese temprano en la mañana y empiece a orar: Señor, aquí desayunamos, aquí almorzamos, aquí cenamos y pedimos tu provisión. Aquí nos vestimos, así que pedimos que nos des la ropita que nos vamos a vestir. Amén. El trabajo, Señor, pedimos este año que nos des trabajito para que de ese trabajo pues tengamos el sustento que vamos a tener para toda la familia. Buscando a Jehová, mire, desde temprano. Amén. Dice que si lo buscamos no nos faltará ningún bien y Dios nos dará lo que necesitamos. En 1 de Crónicas 28:9 lo que leímos: si tú le buscares, ¿qué dice? Le hallaréis. Jesús dijo eso, ¿verdad? Si lo buscamos, lo hallamos. Si le pedimos, nos da. Y si tocamos, Él nos abre la puerta. Pero si no pedimos nada, si no lo buscamos, si no tocamos la puerta, miren, no tenemos absolutamente nada. En Job capítulo 5, versículo 8, dice: yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Mire lo que dice. Ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Eso lo podemos adecuar a nosotros hoy, en este año. Mire, yo voy a buscar siempre a Dios y le voy a pedir, ¿verdad?, que Él bendiga todo este año lo que vamos a hacer. Amén. En otras palabras sería encomendarme a Dios, pues. Amén. Santificarme delante de Dios. Acuérdense que tanto Josué, Moisés se santificaron, ¿verdad?, delante de Dios. Cuando se encontraron con Dios y lo buscaron Él, se quitaron el calzado de sus pies, una manera de consagrarse, santificarse y decidir hacer la voluntad de Dios y no la de ellos. Y el cuarto aspecto, en segundo de Crónicas 15, segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, vamos a ver. Segundo de Crónicas 15. Versículo 12. Dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Amén? ¿Oyeron eso? Entonces Israel prometió solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hermanos, podemos equivocarnos en todo este año que viene, pero no dejemos de buscarlo.
En el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y de todos mis temores me libró. Podemos encontrar muchas situaciones en el caminar de la vida, pero no dejemos de buscar al Señor. Y que este día nos sirva, ¿sabe para qué? Para consagrarnos al Señor y prometer solemnemente que vamos a buscarle a Él de todo corazón y con toda nuestra alma. Y decirle: Señor, mi vida es tuya, aquí está para este 2021. Yo quiero consagrar mi vida en este año y decirte: aquí estoy para hacer tu voluntad agradable y perfecta en mi vida. Y voy a hacer lo que tú me digas que haga, voy a servirte voluntariamente y voy a hacer cumplimiento de tu palabra en mi vida para que todo me vaya bien. Quiero que nos vayamos juntos el 2021 y con tu ayuda vamos a salir triunfantes este año. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a hacer eso en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón, conoces nuestros anhelos, conoces todo. Tus ojos nos están viendo todos los días. No tenemos nada que ocultarte a ti, Señor. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.